Tobías, bueno, le aclaraba precisamente ahora en la pausa a un amigo que me decía, pero ¿cómo es que se hace una maestría de una ley? No es la pregunta, pero le explicaba que es una serie de políticas públicas que están contenidas en esa ley, que de lo que impartes y de lo que tienes ya bastante tiempo tratando de inculcar y de llevar el mensaje a la gente, capacitarla, es sobre las políticas públicas que en Correcto. este caso se resumen en esta ley. Dos cosas, Tobía, en una. Por un lado, tenemos el tema de la pericia en sentido de, por ejemplo, accidentes de tránsito, que van más allá de las consideraciones que puede tener en un tema penal el Ministerio Público y el mismo juez. Es decir, cuando usted va a un tribunal y usted le dice al juez que a usted lo golpearon y usted le dice al juez y le muestra el golpe, el juez le dice, yo no soy perito. ¿Dónde está la prueba pericial en ese sentido? Para que nos orientes un poco en torno a la ley sobre esta parte. Y segundo, no menos importante, nosotros obviamente como dominicanos y como cualquier otro país que se considere que vive en el marco de la regulación y de la norma, estamos contando siempre con la aplicación de nuestras leyes y que las autoridades las cumplan. Ahora, como ciudadanos, obviamente a nosotros con que nos hagan grandes periplos, que nos expliquen en todo lo que tiene que ver con interacción social, con tránsito, con la disposición de los desechos sólidos de la basura. A nosotros Todo como que eso no es nos basta civismo. con que nos eduquen. Entonces, quiero ver tus consideraciones. Uno, sobre la parte pericial en la ley y dos, sobre el tema de cómo nosotros como ciudadanos interactuamos con estas políticas públicas. Bien, vamos a entrar primero a la parte de la sanción, del régimen sancionador, que entra la parte pericial. La ley establece, por ejemplo, que la multa o la indicación de la infracción que la inicia la agente de la DGC, el agente de la DGC auxiliar del Ministerio Público cuando hay una investigación penal, entiéndase muertos y heridos, Ujú. y así posiblemente cuando haya daño a la propiedad pública y privada. ¿Dónde empieza el pecado original del sistema? Yo no hablo de la ley, sino del sistema como un todo. Es en el acta de infracción. El pecado original empieza en el acta. ¿Por qué empieza en el acta? Porque yo, Tobías Crespo, bajo en un corredor norte-sur, se me atravesó un vehículo, el semáforo me dio derecho de paso, se me atravesó un vehículo, lo impacto. Eso yo lo digo en mi declaración, en el acta, ¿verdad? Va otro ciudadano, mi amigo José Manuel, y dice, no, yo iba en dirección oeste-este, un vehículo me impactó y el semáforo estaba A Luna no a le mi gusta que favor. lo usen de ejemplo, Tobías, No, pero él pero cumple la ley, seguimos. pero no es él. No es Luna, pero es un caso hipotético. Entonces, él es cumplidor de la ley. Pero a él fue que lo chocaron, ¿verdad? Y él entendía que Correcto. iba en su derecho de vía, en su derecho de paso. Y entonces la pregunta que se hace, porque también la empresa de seguro te dice no te hagas responsable, ¿verdad? Porque eso Es afecta y el hay que primer pagar. mandato, yo Sí, creo. y entonces la pregunta es, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Y ahí es que entra entonces la parte pericial. Ahí es que entra la investigación técnica de los accidentes de tránsito, donde la DGC con el Ministerio Público debe presentar al juicio cuando hay, por ejemplo, consumo de bebidas alcohólicas. La ley establece los niveles de alcoholemia, el procedimiento para hacer la alcoholemia y todo lo que es hasta el protocolo de cómo se hace la alcoholemia porque está bajo los estándares de la OMS y la OPS. Pero ese alcoholímetro tiene que estar calibrado y certificado por el IDOPRIL, que tiene un componente de metrología, porque los equipos electrónicos tienen un sesgo, un rango de error, un margen de error. Eso es lo primero para que el tribunal, en la joven que murió aquí en la Winston Churchill, los fiscales no quieren aceptar las pruebas de alcoholemia de la DGC. Oye, ¿qué problema hay entre fiscales y DGC? No solamente entre el Intran con todo el mundo y los alcaldes con todo el mundo, que los fiscalizadores no aceptan, porque esos alcoholímetros se lo donaron a la DGC, una institución, una ONG que está en Washington, y no son alcoholímetros profesionales, no están calibrados. Oigan de dónde empieza todo este problema. Es la ley. No, tú me leíste la mente porque la Entonces, pregunta fue técnica, pero iba sí, pero voy orientada. ahí. Ese alcoholímetro, aparte de cumplir con esa calibración, esa metrología y esa certificación, debe tener, ser profesional e imprimir un voucher que diga que a nivel, cédula tal, fulana de tal, le hicimos la prueba de alcoholemia y tuvo por encima de 0.05 decilitros sobre grados en alcohol respirado, porque
la ley te lo pone en la sangre y también en alcohol expirado. Entonces debe haber una consonancia entre esa prueba, pero lo mismo aplica para el radar. Cuando yo vi a la DGC haciendo, yo imagino que son pruebas piloto, porque hay que romper dos esquemas aquí. Lo primero es que esos radares deben imprimir para ser mandados a los tribunales un voucher que diga que es el vehículo, no voy a decir Luna ahora mismo, sino de Tobías Crespo, la placa tal que pasó a tal velocidad, le tiré la foto y se lo mando a su casa. Ahora, hay un problema jurídico que hay que resolver. Y es que la responsabilidad penal en República Dominicana es del conductor y la responsabilidad civil del dueño de es a nombre de quién está la matrícula. Entonces tú le estás mandando la infracción, la posible infracción de multa a una persona que no fue que violó. Y entonces las multas de tránsito son penales y hay que respetar el debido proceso, la parte de todo lo que establece la Constitución. Señor Tobías, pero parecería que estamos enredados en las patas de los caballos del sistema que hemos creado. O sea, aquí es tan complejo aplicar una ley. El tema de las garantías de derecho, el respeto al límite que tiene tal institución, la que usted dirige o la que yo dirijo, el derecho del ciudadano. O sea, esto es un collage de situaciones que se convierten en las principales cómplices del crimen, cual sea el crimen, pero estamos hablando del de tránsito. O sea, y yo sé que usted se refirió a eso, pero por ejemplo, yo entiendo que la ley... Yo estoy explicando una situación, Anibelka, que se puede resolver. Es decir, ¿con qué se resuelve? Con voluntad política y recursos y disposición, y que cada quien cumpla con la ley. Tan simple como ¿O es tan difícil? ¿O no será que la ley, que usted tanto trabajó en ella y me consta, no tiene un régimen de consecuencias que a la autoridad y al infractor como que le duela de verdad? Claro, porque que a nadie le importa no cumplirlo. Claro que lo tiene. Lo que pasa a nivel que es que tenemos una ley nueva con multas y sanciones viejas. Ni el gobierno anterior ni este gobierno han empezado el régimen sancionador. Una ley nueva, pero muy vieja. No, 8 años, no, pero lo que le digo es, ¿tú sabes cuáles son las multas que se están cobrando? La de la ley 12-07, sí, la del 2007. que dice que fue de Domínguez Brito, 1,000 pesos para las leves y 1,667 para las graves. Ahora, espérate, ese es el anterior. Esta ley establece 3 tipos de clasificación. Leves, de 1 a 3 salarios mínimos, serían 10,000 a 30,000. Graves, de 1 a 5,000 salarios mínimos, serían de 10 a 50,000. Y muy graves, de 1 a 7 salarios mínimos, de 10 a 70,000. Ahora, ¿ustedes saben qué es lo que está pasando? Por eso hablé de costo político. ¿Qué gobierno va a empezar a aplicar multas de tránsito en rango de 10,000 a 70,000? Ahora, Tobías. No sé si me entiendes. Disculpe, déjame, solo la segunda parte. Ahora, le voy a una pregunta directa. El director de Intran, que para mí es parte del problema, pero él es solo una patita de un problema inmenso. Pero él señala, dice, tenemos que modificar la ley para que se pueda declarar en rebeldía a las personas que no paguen las multas. ¿La puedo ir respondiendo de inmediato? La extensión de la prescripción de las infracciones, sanciones más severas son 10. Para eso. Que permita a la autoridad retener los vehículos que se estacionen mal o cuando el chofer conduzca bajo los efectos de alcohol. Una ley para habilitar a la Policía Nacional. A mí me llama la atención porque DGC es parte de la policía, pero bueno, muy creativo habilitar a la Policía Nacional en general, para que pueda establecer multa, alcoholímetro y demás. Una ley, reformarla para reducir los límites de velocidad en calles, avenidas, túneles. Sancionar a las carreras clandestinas, aumentar los recursos para DGCET e imponer multas más estrictas a los motoristas. Además, propone que el no pago de multas impida certificado de buena conducta y demás. Eso está en la ley. Mire, de esos 10 aspectos que el director del Intran estableció, casi todos están en la ley. Entonces no ha leído la ley. Lo único que no está en la ley y que es ilógico, un absurdo, yo dije una expresión que un poco la retiro, que era un disparate, es la rebeldía. Y la ley, las multas de tránsito son de simple policía, son contravencional. Declarar en rebeldía a un infractor por un estacionamiento, por un giro en uno, no es que te van a meter preso a Anibelka, eso es que te van a obligar a todo el mundo a ir al tribunal
para que la pagues en el tribunal, te Ujú. declaran en rebeldía. Pero de hecho y de derecho, la mayoría de nosotros no vamos al tribunal, nos Nos condenan declaramos en culpables y defecto. pagamos. Nos condenan en defecto, se llama eso. A nivel jurídico nos condenan en defecto. Y nadie va, casi muy pocos van. Entonces, Sí, pues no. ¿para qué forzarte a ir al tribunal si la Procuraduría General de la República tiene una página en línea para que tú pagues la Y no, multa? no es mejor en línea? criminalizar el tema del tránsito, porque es que tenemos un caos mayúsculo. Pero- Eso es cuando, Tobías. a nivel, es que cuando se determine que fue una intención para hacer un crimen, debe haber interés Es que de cuando matar. usted viola un semáforo en rojo y está borracho, Pero olvídese. eso, sí, mi ¿Tú amor, querías pero matarlo? hay que demostrarlo. Las agravantes, la luz roja, el exceso de velocidad, hay que demostrarlo. Los familiares de la joven todavía están esperando que la DGC mande las grabaciones y los videos. No aparece. Y no aparecen. No aparece. Y entonces el Ministerio Público no le acepta la prueba de alcoholemia porque es un alcoholímetro Ahora, doméstico. Tobías, Entonces Tobías. la ley, Tobías, mira, algo Bueno, que... no sé si me entiende. En Sí. parte. Algo que me ha llamado la atención, Tobías, con toda esta problemática. Y que ojalá está- a ninguno de nosotros nos llegue Ay, la sí, tragedia. ojalá que De no. verdad que estamos hablando de cosas. Y estamos muy expensos, porque esas calles son una selva. Lo más democrático es morir allá afuera, no importa el partido Mira, político. las calles son una selva, pero está pasando algo que me ha extrañado bastante, que puede acrecentar más el tema de los accidentes de tránsito. Y en vez de accidentes, de muertes y heridos por accidentes de tránsito, podrían haber muertes y accidentes por atropellamiento en el tránsito. Y es que he observado que en algunas avenidas, no sé si ustedes se han dado cuenta, que están instalando semáforos peatonales. No sé si lo han visto. Todas las avenidas tienen el peatonal abajo y el vehicular pero, arriba. Pero normalmente eso nunca estaba encendido, pero ahora hay muchos que No, están... cuando yo estuve, estaban encendidos. Lo que pasa es que usted anda en vehículo, usted no es No, peatón. no, pero yo paso por sitio, estoy pasando por sitios que Ni normalmente... pasajero. Estoy pasando por sitios que normalmente No, miro. pero siempre han estado ahí. Bueno, ¿y usted cree que en una situación como la que tenemos ahora, quién puede confiar en un semáforo peatonal? Pero yo respeto más la luz verde que la roja. Pero Cuando yo claro, cruzo en no, la no, luz verde, ahí es que yo me, usted está en pongo lo- temeroso. hay que poner un retraso. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Por el nivel de salvajismo. 10 segundos más adelante, y después que cambia a verde, tú pasas. Y cuidado. Porque no hay seguridad de que tú puedas pasar. Y yo siempre reduzco la Tobías. intersección. Hay que Tobías, generar la un delay política. obligado. La política. Vamos a la política, sí, Bueno, porque este es un delay problema. no, Sí, una, sí. una Este es un malla. problema Tobías. Este es un problema de voluntad política, recursos y disposición. prioridad. Hablando de política, ¿qué pasa en la fuerza del pueblo? De repente se pensaba que 87,000 presidentes o miembros del partido iban a hacer lo que iban a elegir al presidente, secretario general y vicepresidente del partido. Ha habido un cambio en la disposición y entonces ahora son apenas 1.500 personas que van a decidir quién será el secretario general, quién será el vicepresidente y el presidente del partido. ¿Tu posición sobre ese tema? Bueno, la Fuerza del Pueblo está muy bien. El día de ayer nosotros en la circunscripción 2 recibimos dirigentes que vinieron a juramentarse. El exministro de la Juventud, Jorge Minaya, que vino, fue compañero mío del PLD. Mi ex colega Ángel Ramírez Rico, que fue diputado, compartimos 6 años de curul en la Cámara de Diputados, y 3 miembros más del Comité Central, Alexander Carpato, Héctor Terrero y José Bonilla del sector de La Puya, Arroyo Hondo. Nosotros le dimos la bienvenida en el día de ayer, seguimos avanzando. Nuestro primer congreso electivo, Manolo Tabaré Justo, precisamente la dirección política aprobó el reglamento que va a elegir a las autoridades de la Fuerza del Pueblo, presidente, vicepresidente, secretario general, presidentes provinciales, municipales, de distritos municipales, de circunscripción y del exterior, y los titulares de las 58 secretarías técnicas o sectoriales que tiene la Fuerza del Pueblo como partido. Y en ese aspecto nosotros vamos muy bien. Yo creo que la escogencia del método de elección, Carlos, de la Fuerza del Pueblo, es un mandato que se aprueba bajo un estatuto. Ese estatuto va a ser sometido a la dirección central de nuestro partido, que es el máximo organismo de dirección, que como bien tú dijiste está compuesto por alrededor de 1.500 compañeros y compañeras. Y una vez aprobado ese reglamento, pues inicia la fase de competencia para todos aquellos compañeros y compañeras que aspiran a las diferentes posiciones. Allá en la Fuerza del Pueblo no hay problema, sino que desde el punto de vista de la competencia también hay algunos compañeros que incluso se adelantaron a iniciar competencias por posiciones sin saber todavía las reglas de juego. Yo soy uno que ya después de 38 años que yo tengo en política, porque entré a los 18 años,
antes de yo ir a participar en un juego. Está clara cuando fue que entró, eh, se sabe. Antes de yo ir a participar en un juego, debo saber cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, hasta que no se aprueben los estatutos, el reglamento de la elección de los candidatos que van a competir en todas las posiciones, pues yo creo que mucha gente se apresuró. Ya la dirección política aprobó ese reglamento, se va a someter a la dirección central y lo que salga de ahí es parte de nuestros estatutos. No viola la ley, no viola la democracia, muy por el contrario, todo eso va a ser sometido. Se ha dicho la historia cómo alcanzó el PTD convertirse en la fuerza del pueblo. Y el presidente del PTD era Antonio Florián. Y Leonel necesitaba un partido cuando salió del PLD. Alguien se le acercó y le dijo, presidente, yo tengo una forma de cómo alcanzar un partido sin tener que dar $4 millones o $3 millones. Hablaron con Antonio Florián. Él dijo, ok, estoy de acuerdo. Vamos a entregarle el partido a Leonel. Dionis Sánchez quiere ser secretario general y Franklin Rodríguez igual. ¿Hay posibilidades de que exista democracia cuando este señor concede el derecho de su partido a Leonel Fernández y él ahora posiblemente partiendo de esa participación democrática en los partidos, él pueda competir con ellos y finalmente que ellos tengan oportunidad? ¿Hay posibilidades de eso? Claro, es que a nadie se le ha limitado su democracia. Los compañeros que van a aspirar, tanto Antonio Florián Peñita, Franklin Rodríguez Cambita y el ex senador, nuestro amigo Dionis Sánchez, y también Manolo, que renunció y apoyó al compañero Peñita. Hay otro compañero más de la UNO también que está aspirando. A nadie se le ha restringido, incluso ellos tienen el derecho de presentarse y participar. Ahí no hay un problema de democracia. Yo nunca he visto que Leonel Fernández le ha puesto objeciones a Franklin Rodríguez para ser senador, no le puso objeciones para designarlo ministro, pero a Dionis tampoco se le puso objeciones ni en el PLD ni en la Fuerza del Pueblo para ser diputado ni para ser senador. Lo que ellos tienen es que ir a competir y ganar. Y esa participación de Roberto Rosario apoyando a Floriano es una línea de Leonel. No, es que los compañeros tienen el derecho cada quien a apoyar, porque hay un grupo que está apoyando, un grupo de simpatizantes y de miembros que están apoyando a Franklin, otro grupo a Dionis Sánchez, y en ese sentido otro grupo tiene derecho a apoyar a Peñita. Entonces, ¿cuál es el problema con que Juan apoye a Juana o que a su hermana la apoye fulana o sutana? No sé si me entiendes. Sí, entiendo, aquí es un problema de que si usted va a competir, tiene que tener la capacidad para competir y para ganar, pero también para perder. Pero ellos se van a presentar. Pero hay un señalamiento de que miren para allá. No, mire, yo estoy en el partido, a mí nadie me ha señalado nada. Incluso yo he estado muy al margen de eso porque en un momento dado yo fui vocero. Yo soy en la Cámara de Diputados un asesor y un orientador de los 28, ¿verdad? 29 senadores por la experiencia que tenemos de 4 periodos. Tengo que manejarme con mucha prudencia, ¿verdad? Con mucha precaución para no entrar en conflicto, pero también tengo una posición de miembro del Consejo Nacional de Magistratura que también le da un nivel de liderazgo hacia los diputados que tienen sus preferencias. Tienen su preferencia, ninguno le ha dicho. Justo tú, partiendo desde tu óptica, que a Florián lo dejen sin nada cuando él le entregó ese partido a Leonel. No, yo creo que no, mira. Bueno. Ustedes hablan de Florián, pero Luis Abinader con la Alianza Socialdemócrata convirtió el PRD en PRM y sí, fue claro, algo parecido. Es decir, lo que hizo la Fuerza del Pueblo y el equipo que siguió a Leonel Fernández a la salida del PLD fue buscar una estructura organizativa y jurídica para conformar un partido y participar en las elecciones. No se quería que Leonel participara en las elecciones. Se le impidió, hubo sometimiento y aún así Leonel sacó un 8. Hoy estamos en un 30. Eso hay que agradecerlo. Tobías. ¿O no? Consejo Nacional de la Magistratura. La decisión... eso no es imposición. La decisión unánime que se produjo, Tobías, en el Consejo Nacional de la Magistratura por parte de la Fuerza del Pueblo, apoyando la decisión del Consejo, de la propuesta del presidente Luis Abinader, ¿significó esto de que continúa la alianza entre Fuerza del Pueblo y PRM? No, la Fuerza del Pueblo es un partido de oposición
El partido de gobierno es el PRM. Nosotros estamos haciendo oposición. Muy por el contrario, aunque Omar Fernández, que es consejero o miembro del Consejo de la Magistratura por la segunda mayoría en el Senado, y quien les habla es el consejero por la segunda mayoría en la Cámara de Diputados, nosotros fuimos electos de manera unánime por la dirección política, pero también por la Cámara de Diputados de manera unánime. Entonces yo represento la oposición en el Consejo de la Magistratura Nacional de la Magistratura. Alfredo Pacheco, la posición oficial, Ricardo de los Santos, la posición oficial del gobierno, y el presidente de la República, que también de los 5 que somos, de los 8, hay 5 que ostentamos posiciones políticas, porque para nadie es un secreto que el Consejo Nacional de la Magistratura es el más alto órgano político que hay en la República Dominicana. Pero el voto unánime. En el caso del voto unánime, la elección del procurador, la fuerza del pueblo, antes, durante y después de la modificación constitucional. Primero, no estuvimos de acuerdo con esa modificación, pero esa es la constitución ya que tenemos, hay que cumplirla, ¿verdad? Lo segundo es que nosotros, desde la fuerza del pueblo, y Leonel Fernández como presidente del partido ha indicado que el procurador es una persona de la confianza del presidente de la República, que es quien encabeza la política de persecución penal del Estado, y por ende, cuando un candidato presidencial está en campaña, promete una política de persecución y prevención del crimen, y entonces lleva a un equipo para esas políticas públicas, y tiene que ser una gente que esté a tono y alineado con esa política. Eso de independencia, eso que nadie se lo compre, porque eso no es verdad. Ese cliché, ese apellido que ha querido este gobierno ponerle. El Ministerio Público es independiente porque lo dice la Constitución, porque tiene un estatuto y tiene una carrera. De hecho, incluso, lo que se hizo fue fortalecer eso, porque de 14 adjuntos, 13 ya son de carrera. Los que correspondían a los que no eran de carrera fueron elegidos. Es decir, que eso te dice que nosotros actuamos correcto, fortaleciendo la carrera del Ministerio Público. Entonces, por un lado, lo que nos estaba dando el gobierno en su posición demandando el presidente, nosotros no podíamos oponernos a una persona que somete el presidente porque siempre habíamos dicho que era el presidente, no era el Consejo, ¿verdad que no? Entonces ahí en el Consejo representamos la posición que defendimos antes, durante y después. Eso es un lado. Y el otro lado, Jenny Berenice, como persona propuesta, no tenía ningún impedimento constitucional, no tenía ningún impedimento, incluso su perfil de los 17 años en el Ministerio Público y de carrera, no había ninguna oposición para que nosotros no validemos su voto y su desempeño dentro del Ministerio Público. Los demás adjuntos fueron electos de la carrera del Ministerio Público. Es decir, acuerdos políticos no hay, sino que nosotros cumplimos con un rol y un mandato constitucional de votar por personas que vayan allá. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahora, Carlos? Y lo que nos están viendo. Exigirle a Jenny Berenice, a su equipo, a los 14 adjuntos, que ya 13 de ellos son de carrera, que ejerzan su cargo, como dice la Constitución, Bien, como dice la ley del Ministerio Público, y que cuando sometan los expedientes, sea con pruebas, con evidencias, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, y que por lo menos tengamos un condenado, porque de lo que ha sometido este gobierno, por lo menos ni en primera instancia ha habido una sentencia Tobías, judicial. muchas gracias. Tobías Crespo, esperamos Gracias a ustedes. seguir dándole seguimiento ahí a tus posiciones sobre el tema de la ley de tránsito 6317 y otros temas políticos también. Bueno, gracias a ustedes y agradecido. Director.